La incomodidad de decidir solo. Capítulo 1, temporada 11. Tomar decisiones económicas implica responsabilidad, riesgo y presión, y por eso muchas personas prefieren delegarlas sin darse cuenta de que también están cediendo su control. Hay una verdad incómoda que pocas personas se atreven a reconocer cuando hablan de dinero, y es que la libertad financiera no solo exige inteligencia o disciplina, también exige algo mucho más difícil: asumir la responsabilidad total de decidir. Mucha gente dice que quiere libertad, que quiere controlar su dinero, que quiere tomar decisiones propias sobre su vida financiera, pero cuando llega el momento real de decidir, aparece una sensación silenciosa que pesa más de lo que parece: la incomodidad de estar completamente solo frente a las consecuencias de lo que uno elige. Decidir sobre el dinero no es simplemente elegir en qué gastar o cuánto ahorrar. Decidir implica aceptar que nadie más será responsable si algo sale mal. Esa es la parte que incomoda. Porque durante mucho tiempo las personas han sido entrenadas para delegar decisiones económicas en estructuras externas, en la empresa que paga el sueldo, en el sistema que define las reglas, en los expertos que prometen tener las respuestas correctas. Delegar parece cómodo, parece seguro, parece práctico. Pero esa comodidad tiene un precio que casi nadie analiza con profundidad: el precio de renunciar a la capacidad de dirigir el rumbo financiero de la propia vida. El problema no es que existan sistemas, empresas o especialistas. El problema aparece cuando una persona se acostumbra tanto a recibir instrucciones que empieza a sentir miedo cuando tiene que pensar por sí misma. Ese miedo no siempre se nota, no siempre se expresa con palabras. A veces se disfraza de prudencia, de excusa, de falsa humildad financiera. Aparece cuando alguien dice que no sabe invertir porque es muy complicado, cuando dice que prefiere dejar su dinero en manos de otros porque ellos entienden más, cuando afirma que las decisiones importantes deben tomarlas quienes supuestamente tienen más autoridad. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que cada vez que delegan completamente una decisión económica, también delegan una parte de su poder. Y cuando esa delegación se repite durante años, la consecuencia es clara: la persona pierde el hábito de pensar financieramente por sí misma. No porque no tenga la capacidad, sino porque nunca fue entrenada para usarla con libertad. La libertad financiera siempre ha sido presentada como un ideal atractivo, como un objetivo deseable, como una meta que promete tranquilidad y control. Pero hay algo que casi nunca se dice con honestidad: la libertad también pesa. La libertad obliga a pensar, obliga a observar, obliga a asumir riesgos calculados, obliga a aceptar que no existe un camino completamente garantizado. Y esa carga psicológica es demasiado pesada para quienes han pasado toda su vida acostumbrados a recibir instrucciones económicas claras. Cuando alguien vive dentro de un sistema donde cada paso está previamente definido, donde el ingreso llega en fechas establecidas, donde el camino profesional sigue una estructura predecible, la mente se acostumbra a ese orden. Ese orden ofrece una sensación de estabilidad que tranquiliza, aunque muchas veces también limite. Y cuando esa estructura desaparece o se cuestiona, la persona descubre algo que nunca había experimentado del todo: la responsabilidad completa de decidir. Ahí es donde aparece la incomodidad. No porque decidir sea algo negativo, sino porque decidir implica mirar de frente la realidad financiera sin filtros. Implica reconocer que el dinero que entra depende de decisiones propias, que las oportunidades deben construirse, que los errores también forman parte del proceso de crecimiento económico. Muchos individuos dicen querer independencia financiera, pero lo que en realidad desean es una versión cómoda de esa independencia. Quieren más ingresos, quieren más libertad de tiempo, quieren menos presión externa, pero sin asumir completamente el peso de tomar decisiones económicas importantes. Esa contradicción explica por qué tantas personas permanecen durante años en situaciones financieras que no les satisfacen. No se trata de falta de inteligencia ni de falta de talento. Se trata de algo más profundo: la relación psicológica con la responsabilidad. Porque cuando una persona decide delegar permanentemente sus decisiones económicas, lo que realmente está evitando no es el análisis financiero, lo que está evitando es el peso emocional de equivocarse por cuenta propia. Y ese punto es fundamental para entender el funcionamiento real del comportamiento financiero humano. El miedo a perder dinero existe, pero muchas veces es menor que el miedo a equivocarse solo. Cuando alguien sigue instrucciones externas y algo sale mal, la mente encuentra una forma de justificar el error. Puede decir que siguió el consejo de un experto, puede decir que las condiciones cambiaron, puede decir que hizo lo que todo el mundo hacía.
Pero cuando la decisión es completamente propia, cuando nadie más influyó en el proceso, cuando la elección nace de un análisis personal, entonces la responsabilidad no se puede transferir. Y para muchas personas, esa exposición emocional resulta demasiado incómoda. Sin embargo, hay algo que quienes construyen estabilidad financiera con el tiempo entienden con claridad: decidir no es un castigo, es una herramienta. Cada decisión económica, incluso las imperfectas, entrena la capacidad de interpretar el mundo financiero con más precisión. Cada análisis personal fortalece una habilidad que ninguna estructura externa puede reemplazar. La verdadera independencia económica no empieza cuando alguien gana más dinero. Empieza cuando una persona desarrolla la capacidad de pensar con claridad sobre su propio dinero. Cuando deja de depender exclusivamente de instrucciones externas y comienza a observar el sistema financiero con criterio propio. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Requiere tiempo, requiere exposición gradual, requiere aceptar que el aprendizaje financiero real ocurre tomando decisiones imperfectas. Pero lo más importante es comprender que la incomodidad inicial no es una señal de peligro. Es simplemente la señal de que la mente está empezando a asumir un papel que durante mucho tiempo permaneció dormido. Porque cuando una persona aprende a decidir por sí misma, algo cambia de forma irreversible. La relación con el dinero deja de ser pasiva y empieza a volverse consciente. Y esa transformación es el primer paso hacia una forma de estabilidad financiera que no depende únicamente de estructuras externas, sino de la claridad interna con la que cada decisión comienza a construirse. Cuando una persona comienza a tomar decisiones financieras por sí misma, descubre algo que casi nunca se menciona en las conversaciones tradicionales sobre dinero. El mundo económico está lleno de información, lleno de opiniones, lleno de recomendaciones, lleno de supuestos expertos que afirman saber exactamente qué hacer con el dinero. Pero cuando alguien intenta decidir de verdad por cuenta propia, se da cuenta de que esa enorme cantidad de información no siempre trae claridad, muchas veces trae confusión. Y esa confusión no es accidental. Durante décadas se ha construido un entorno donde pensar por uno mismo parece más complicado que simplemente seguir el camino que otros ya definieron. El sistema económico moderno funciona con mayor fluidez cuando la mayoría de las personas actúa de forma predecible. Cuando los individuos siguen trayectorias similares, estudian lo mismo, buscan empleos parecidos, consumen productos similares y toman decisiones financieras dentro de márgenes bastante conocidos. Esa previsibilidad permite que muchas estructuras funcionen sin fricción. Pero cuando alguien decide cuestionar ese patrón, cuando comienza a pensar de forma independiente sobre cómo ganar dinero, cómo administrarlo, cómo invertirlo o cómo organizar su vida económica, entonces aparece una tensión que muchas veces no es visible al principio. Pensar diferente sobre el dinero implica observar cosas que normalmente pasan desapercibidas. Implica notar que muchas decisiones económicas que parecen naturales en realidad fueron aprendidas. Implica descubrir que muchas normas financieras no son leyes inevitables, sino costumbres sociales que se han repetido durante tanto tiempo que parecen verdades absolutas. Y cuando alguien empieza a mirar el dinero desde esa perspectiva, el primer impacto no es la libertad, es la incomodidad. Esa incomodidad aparece porque decidir solo obliga a confrontar preguntas que antes no existían. Preguntas sobre el verdadero valor del tiempo, sobre el sentido real del trabajo, sobre la forma en que se construye la estabilidad económica. Preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas. Y para muchas personas esa incertidumbre resulta más difícil de manejar que simplemente seguir el camino tradicional. Durante años la mayoría de los individuos ha recibido un guión financiero bastante claro. Estudiar para conseguir un empleo, trabajar durante décadas, mantener ingresos estables, consumir con moderación, ahorrar cuando sea posible y esperar que esa estructura produzca estabilidad con el tiempo. Ese guión ha funcionado para algunas personas, pero también ha dejado a muchas otras atrapadas en ciclos donde el dinero nunca parece suficiente, donde el tiempo siempre está limitado y donde las decisiones económicas importantes terminan siendo postergadas indefinidamente. Cuando alguien decide cuestionar ese guión aparece una sensación extraña. No es solo miedo al riesgo financiero, es también miedo a salir del acuerdo silencioso que existe dentro de la mayoría de los entornos sociales. Porque pensar diferente sobre el dinero no solo cambia la forma de administrar ingresos, también cambia la forma de ver la vida. Y cuando una persona empieza a ver las cosas de otra manera, muchas veces descubre que su entorno no siempre está preparado para acompañar ese cambio. Por eso tantas personas prefieren delegar decisiones económicas. No porque sean incapaces de pensar por sí mismas, sino porque delegar evita conflictos internos y externos.
Delegar permite mantenerse dentro de un espacio donde las reglas ya están claras y donde la responsabilidad se distribuye entre muchas personas. En cambio, decidir por cuenta propia significa caminar sin ese respaldo colectivo. Lo interesante es que las personas que desarrollan una relación más consciente con el dinero no necesariamente tienen más certezas al principio. De hecho, muchas veces tienen más preguntas. Pero esas preguntas cumplen una función esencial, obligan a mirar el mundo financiero con más atención. Obligan a observar cómo se generan los ingresos, cómo se distribuye el valor en la economía, cómo se crean las oportunidades y cómo se toman realmente las decisiones que afectan la vida económica de millones de personas. Ese tipo de observación cambia completamente la relación con el dinero. Porque el dinero deja de ser simplemente algo que llega a fin de mes o algo que se usa para pagar gastos. Empieza a convertirse en una herramienta estratégica. Empieza a revelar patrones, comportamientos, dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Y cuando esa comprensión empieza a crecer, algo curioso ocurre en la mente. La incomodidad inicial de decidir solo empieza a transformarse en claridad. No porque las decisiones se vuelvan fáciles, sino porque la persona empieza a entender el terreno donde se mueve. Empieza a reconocer que cada elección financiera forma parte de un proceso de aprendizaje mucho más amplio. Muchas personas creen que quienes tienen buenos resultados financieros nunca sienten dudas. Pero la realidad es diferente. Las dudas siguen existiendo, lo que cambia es la relación con ellas. En lugar de paralizarse, la persona aprende a usar esas dudas como parte del análisis. Aprende a observar con más profundidad antes de actuar. Aprende a aceptar que ninguna decisión financiera está completamente libre de incertidumbre. Ese cambio de perspectiva es lo que permite que alguien pase de una mentalidad de dependencia económica a una mentalidad de dirección económica. Ya no se trata simplemente de reaccionar a lo que el sistema ofrece, se trata de participar activamente en cómo se construye el propio camino financiero. Pero para llegar a ese punto hay que atravesar una fase que muchos prefieren evitar. La fase donde las decisiones todavía no tienen garantía, donde los resultados todavía no son visibles, donde la mente tiene que aprender a sostener la responsabilidad sin buscar refugio inmediato en la aprobación externa. Esa fase es incómoda, sí. Pero también es el lugar donde comienza a formarse algo mucho más valioso que cualquier consejo financiero externo. Comienza a formarse el criterio propio. Ese criterio que con el tiempo permite analizar oportunidades, evaluar riesgos y tomar decisiones económicas con una claridad que no depende de modas, ni de opiniones populares, ni de la presión social. Porque al final la verdadera estabilidad financiera no se construye únicamente acumulando dinero. Se construye desarrollando la capacidad de pensar con precisión en medio de un entorno económico que cambia constantemente. Y esa capacidad solo aparece cuando alguien se permite atravesar la incomodidad de decidir por sí mismo. Existe un momento en la vida financiera de muchas personas en el que comienzan a sospechar que algo no está funcionando del todo bien. No necesariamente se trata de una crisis evidente, muchas veces todo parece estar en orden desde afuera. Hay ingresos, hay trabajo, hay estabilidad aparente. Pero internamente empieza a surgir una sensación difícil de ignorar, la sensación de que las decisiones económicas que se están tomando no responden a un proyecto propio, sino a un guión que fue adoptado casi sin darse cuenta. Ese momento es crucial porque marca el inicio de una posibilidad distinta. Es el instante en el que la mente comienza a cuestionar lo que antes parecía obvio. Y sin embargo, paradójicamente, también es el momento en el que muchas personas retroceden. No porque no puedan cambiar su forma de pensar sobre el dinero, sino porque cambiar implica asumir algo que durante mucho tiempo se evitó, la responsabilidad total sobre las decisiones financieras. Cuando alguien delega decisiones económicas siempre existe una especie de escudo psicológico. Si algo sale mal se puede señalar a la recomendación de otra persona, a la tradición familiar, al consejo de un experto, a la costumbre social. Ese escudo permite reducir el peso emocional de los errores. Pero cuando una persona decide pensar y actuar por sí misma, ese escudo desaparece. Cada decisión deja de ser una repetición automática y se convierte en una elección consciente. Y es ahí donde aparece uno de los miedos más poderosos en el mundo financiero, el miedo a equivocarse por cuenta propia. No el error en sí mismo, sino la idea de que el error será completamente propio. Muchas personas prefieren seguir decisiones colectivas que tal vez no les convienen antes que asumir el riesgo psicológico de equivocarse en algo que eligieron por sí mismas. Este fenómeno se puede observar en múltiples áreas de la vida económica.
personas que permanecen durante años en trabajos que ya no les aportan crecimiento real, personas que evitan aprender sobre inversión porque sienten que es demasiado complejo, personas que repiten hábitos de consumo que en el fondo saben que no les ayudan a avanzar. En todos esos casos existe una mezcla silenciosa de comodidad y temor. La comodidad proviene de la rutina conocida. El temor proviene de la incertidumbre que aparece cuando alguien se plantea cambiar el patrón. Porque pensar diferente sobre el dinero implica atravesar un periodo donde la mente tiene que reorganizar muchas ideas que durante años parecieron incuestionables. Durante ese proceso ocurre algo interesante. La persona comienza a observar su entorno financiero con más atención. Empieza a notar cómo ciertas conversaciones sobre dinero se repiten constantemente. Empieza a reconocer cómo algunas creencias limitantes se transmiten casi como si fueran normas sociales incuestionables. Frases que parecen inofensivas, pero que en realidad reflejan una mentalidad profundamente condicionada. Se escuchan ideas como el dinero siempre es difícil de conseguir, invertir es demasiado arriesgado, la estabilidad solo existe dentro de ciertos caminos tradicionales, el éxito económico es cuestión de suerte o de privilegio. Muchas de esas afirmaciones se repiten tanto que terminan funcionando como límites invisibles para millones de personas. Cuando alguien comienza a pensar por sí mismo sobre el dinero, empieza a cuestionar esas frases. Empieza a observar si realmente describen la realidad o si simplemente reflejan el miedo colectivo que muchas personas comparten sin darse cuenta. Ese cuestionamiento no significa ignorar los riesgos del mundo económico. Significa algo más profundo, aprender a distinguir entre los riesgos reales y los miedos heredados. Los riesgos reales se pueden analizar, se pueden calcular, se pueden gestionar. Los miedos heredados, en cambio, suelen paralizar incluso antes de que exista un problema concreto. La diferencia entre ambos es enorme. Una persona que vive guiada por miedos heredados evita explorar oportunidades incluso cuando tiene la capacidad de hacerlo. En cambio, una persona que desarrolla criterio financiero aprende a evaluar cada situación con más claridad, reconociendo tanto los riesgos como las posibilidades. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Requiere tiempo, observación y sobre todo una transformación en la manera en que la mente interpreta el dinero. Porque el dinero no es solo una herramienta económica, también es una estructura de significado que influye profundamente en la forma en que las personas perciben la seguridad, el éxito y la libertad. Por eso decidir solo no es únicamente una cuestión técnica. No se trata solo de aprender sobre inversiones, negocios o estrategias financieras. Se trata también de desarrollar una mentalidad capaz de sostener decisiones propias incluso cuando esas decisiones no coinciden con las expectativas del entorno. Muchas personas que han logrado construir independencia financiera describen este proceso como una etapa de profunda reorganización interna. No porque se alejen del mundo, sino porque comienzan a verlo desde una perspectiva distinta. Empiezan a comprender que el dinero responde a principios que no siempre se enseñan en los espacios tradicionales. Descubren, por ejemplo, que el valor económico no siempre está donde la mayoría lo busca. Descubren que el tiempo y la atención son recursos más escasos que el dinero mismo. Descubren que las oportunidades suelen aparecer cuando alguien desarrolla la capacidad de observar el mercado con una mente abierta y disciplinada. Ese tipo de comprensión no surge de repetir fórmulas externas. Surge cuando una persona empieza a entrenar su forma de pensar sobre el dinero. Cuando aprende a cuestionar, a analizar, a tomar distancia de las opiniones masivas y a construir una perspectiva propia basada en experiencia y aprendizaje continuo. Y a medida que esa perspectiva se fortalece, algo cambia de forma profunda. La persona deja de ver las decisiones financieras como una carga pesada. Comienza a verlas como parte natural de su crecimiento. Entiende que cada elección económica es también una oportunidad para desarrollar claridad mental, disciplina y visión de largo plazo. Esa transformación es el verdadero punto de inflexión. Porque en ese momento el dinero deja de ser simplemente una fuente de estrés o preocupación constante. Empieza a convertirse en un campo donde la inteligencia, la paciencia y la estrategia pueden trabajar juntas para construir algo mucho más sólido que la simple estabilidad temporal. Pero para llegar a ese punto es necesario aceptar algo que muchas veces se evita durante años. La libertad financiera no comienza cuando se gana más dinero. Comienza cuando alguien acepta el desafío de pensar por sí mismo, incluso cuando esa libertad implica cargar con el peso completo de sus decisiones. Llegados a este punto aparece una comprensión que muchas veces cambia por completo la forma en que una persona se relaciona con el dinero.
Durante años se cree que la libertad financiera consiste simplemente en ganar más, en encontrar una inversión perfecta o en descubrir una oportunidad extraordinaria. Sin embargo, con el tiempo se vuelve evidente que el verdadero cambio comienza mucho antes de todo eso. Comienza en el momento en que una persona deja de depender mentalmente de decisiones ajenas y empieza a asumir la responsabilidad completa de su camino económico. Ese momento no siempre es cómodo. De hecho, casi nunca lo es. Porque cuando alguien decide tomar el control de sus decisiones financieras se enfrenta inevitablemente a una verdad que durante mucho tiempo pudo ignorar. Nadie vendrá a organizar su vida económica por él. Nadie puede decidir qué hacer con su tiempo, con su energía y con sus recursos de una forma que realmente refleje sus propios intereses. Esa tarea siempre termina siendo profundamente personal. Y aunque esta idea pueda parecer pesada al principio, con el tiempo se transforma en una fuente enorme de poder. Porque cuando una persona deja de esperar instrucciones externas comienza a desarrollar una habilidad que es extremadamente valiosa en el mundo económico actual, la capacidad de pensar con claridad en medio del ruido. El entorno financiero moderno está lleno de opiniones, consejos, tendencias y promesas. Cada día aparecen nuevas estrategias, nuevas oportunidades y también nuevas distracciones. En ese contexto, la diferencia entre avanzar y quedarse atrapado no suele estar en la cantidad de información disponible, sino en la calidad del criterio con el que una persona interpreta esa información. Cuando alguien ha entrenado su mente para observar el dinero con calma, con disciplina y con independencia, empieza a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Empieza a reconocer cuando una oportunidad tiene fundamentos reales y cuando solo es entusiasmo colectivo. Empieza a distinguir entre una estrategia sostenible y una moda pasajera. Esa claridad mental permite tomar decisiones más firmes, incluso cuando el entorno no las comprende de inmediato. Porque una de las características inevitables de las decisiones financieras auténticamente propias es que muchas veces no coinciden con lo que la mayoría está haciendo en ese momento. En ocasiones significará invertir cuando otros sienten miedo. En otras ocasiones significará esperar con paciencia cuando todos están actuando con prisa. A veces implicará cambiar de dirección profesional, explorar nuevas formas de generar ingresos o desarrollar habilidades que el entorno todavía no valora completamente. Todas esas decisiones tienen algo en común, requieren una mente que sea capaz de sostener su propio criterio sin depender constantemente de la validación externa. Y ese es precisamente uno de los activos más poderosos que una persona puede construir en su vida económica. Porque el dinero, en su forma más profunda, responde a la calidad de las decisiones que lo rodean. Cada ingreso, cada gasto, cada inversión y cada oportunidad están conectados con la forma en que una persona observa el mundo y procesa la información que recibe. Por eso muchas personas que transforman su situación financiera no lo hacen únicamente cambiando de trabajo o encontrando una oportunidad puntual. Lo hacen porque transforman la forma en que interpretan la realidad económica que los rodea. Aprenden a pensar con más independencia, con más perspectiva y con más disciplina. Y cuando esa forma de pensar se vuelve parte natural de la vida cotidiana, algo empieza a cambiar de manera muy concreta. Las decisiones económicas dejan de ser reacciones impulsivas y se convierten en movimientos estratégicos. El dinero deja de sentirse como algo caótico y comienza a organizarse alrededor de prioridades claras. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Cada vez que alguien decide aprender en lugar de ignorar, analizar en lugar de reaccionar, y actuar con intención en lugar de seguir la corriente, está fortaleciendo la base sobre la cual se construye una vida financiera más consciente. Y aquí es donde este capítulo encuentra su conclusión más importante. Decidir solo no significa caminar aislado del mundo. Significa desarrollar la capacidad de observar el mundo económico con suficiente claridad como para elegir tu propio camino dentro de él. Significa dejar de vivir reaccionando a presiones externas y comenzar a actuar desde una visión personal mucho más sólida. Porque la libertad financiera rara vez aparece como un evento repentino. Generalmente es el resultado de un proceso interno donde una persona aprende a confiar en su criterio, a asumir sus decisiones y a construir una relación mucho más consciente con el dinero. Ahora bien, todo este enfoque necesita convertirse en acciones concretas. No basta con comprender estas ideas, es necesario empezar a aplicarlas en la vida cotidiana. Por eso, para cerrar este capítulo, aquí tienes un plan de acción sencillo pero poderoso que puedes comenzar a implementar desde hoy. Plan de acción. Observa tus decisiones financieras actuales.
Durante los próximos días presta atención a cómo tomas decisiones relacionadas con el dinero. Pregúntate si esas decisiones nacen de tu propio análisis o si simplemente estás siguiendo lo que otros hacen o recomiendan sin cuestionarlo. Empieza a construir criterio financiero. Dedica tiempo cada semana a aprender sobre dinero, inversiones, ingresos y gestión financiera. No con el objetivo de seguir ciegamente lo que otros dicen, sino con la intención de desarrollar tu propia comprensión del funcionamiento del dinero. Toma una decisión económica consciente. Elige una decisión financiera pequeña que normalmente delegarías o pospondrías y tómala de forma consciente. Analiza la información disponible, evalúa los riesgos y decide con calma. Este tipo de ejercicios fortalece tu capacidad de decisión, reduce el ruido financiero. Evita saturarte con demasiadas opiniones externas sobre dinero. Selecciona cuidadosamente las fuentes de información que consumes y concéntrate en aquellas que realmente aportan claridad y conocimiento útil. Construye una visión económica propia. Define qué significa para ti estabilidad, crecimiento y libertad financiera. No desde lo que el entorno espera, sino desde lo que realmente deseas construir en tu vida a largo plazo. Si este contenido te ayudó a ver el dinero desde una perspectiva diferente, recuerda darle me gusta al video, compartirlo con alguien que también esté buscando entender mejor su relación con el dinero y seguir el canal para continuar explorando ideas que te permitan pensar con más claridad sobre tu vida financiera. Porque al final del día, la verdadera transformación económica comienza en el lugar donde nacen todas las decisiones, en la forma en que una persona aprende a pensar.